y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas. Vamos a estar orando antes de pasar por la ir palabra. donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que Mi hermano Joaquín nos mató con esta última alabanza. a nadie que yo estoy contigo para liberarte. Todos la sabíamos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que el Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, dar lo que Él quiere dar a nuestro espíritu, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En esta hora, Dios, tú eres el Dios que todo lo conoce, el Dios que todo lo sabe, el Dios, Padre mío, al cual no podemos nada ocultarle. Señor, delante de ti está nuestro corazón, están nuestros pensamientos. Todo, Padre mío, está delante de tus ojos. Pido en esta hora que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo traiga libertad, porque tu palabra dice que si el Espíritu Santo nos libertare, seremos realmente libres. Señor, pido que tú hables, que tú nos ministres, que tú ates todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de oposición que quiera oponerse a la palabra para que sea revelada ante nuestras vidas. Señor, tú tienes el poder de atar todo espíritu que está atormentando, todo espíritu que está impidiendo que tu gloria venga sobre nuestras vidas. En esta hora, Dios, háblanos, ministranos el corazón, que la paz tuya nos inunde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pido que abran sus Biblias, hermanos amados, en el libro de Primera de Reyes, 18:30. Vamos a ver también Éxodo 31. No sé si la puse ahí, Joaquito, traje algo para proyectar para que ustedes vean. Y Éxodo 27:1. Pero vamos a quedar con Primera de Reyes 18:30. Yo luego leo los otros. Ya voy a entrar un poquito porque tengo. Y Primera de Reyes 18:30. Cuando la tenga me dicen un fuerte amén. No sé si se puede proyectar como antes. ¿Se puede o no? No, ya. ¿Qué pasó con ese programa? Estaba ahí. Primera de Reyes 18:30. Yo sé que esto es conocido. Esto es conocido por toda esta palabra. Primera de Reyes 18:30. Amén. Dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quiero que tomen sus asientos. Doy la bienvenida a mi vecino, no lo había visto, vecino. La pastora llegó súper temprano hoy día. Y es el que vive arriba, hermano. Ay, Dios. Ya. Primera de Reyes 18:30, y hoy día vamos a hablar del tema de los altares. Pero vamos a ver, miren, el tema de los altares en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era tan importante que en el Antiguo Testamento de la Biblia se menciona 354 veces en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que son 66, y en el Antiguo Testamento se registran 331 veces. 23 veces solamente, y en el Antiguo Testamento 354. Era un tema el altar en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un altar? En el Antiguo Testamento era una superficie horizontal y plana en forma de mesa un tanto elevada sobre la tierra que está destinada al sacrificio. Puede ser de tierra, madera, piedra o metal. En el Antiguo Testamento es llamado, no sé si lo puse ahí, Joaquito, si ahí está en el hebreo, porque yo el hebreo, hermano, apenas hablo español, que significa lugar sobre el cual se sacrifica. Y la raíz significa sacrificar o inmolar. Los altares eran lugares de sacrificio, además eran los lugares de la presencia de Dios. Las narraciones patriarcales, los patriarcas registran continuamente la edificación de un altar en una teofanía, sitio donde Dios se le había aparecido. Sobre todo tenemos a Abraham, tenemos a Noé. Ellos hicieron altar. Cuando ellos vieron que Dios era el que estaba allí en ese lugar, ellos edificaban un altar.
Y a veces tenían gratitud y también edificaban altares para allí hablar con Dios. El altar era un lugar donde se ponía un sacrificio. Y hoy día vamos a ver 3 altares que encontramos en la Biblia. El altar del sacrificio o altar de bronce y el altar del incienso o el altar de Elías. Primero veremos el altar del sacrificio o el altar de bronce. Dale, Joaquito. Se encontraba en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Primero vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que Dios le dijo a Moisés que construyera cuando el pueblo estaba en peregrinaje en el desierto donde estuvo por 40 años. Dios le dijo, vas a construir un tabernáculo y desde ahí yo me voy a manifestar al pueblo. Luego de eso, Dios le dio, gracias pastora, Dios le dio las medidas, todo cómo hacerlo. Ya le dio las medidas, así de esta forma lo harás, todas las medidas. Y ahí en el altar, allí en el tabernáculo habían 2 altares. Uno que es el que vamos a ver, que es el altar del tabernáculo, el altar del holocausto o del sacrificio. Y vamos a ver también el altar del incienso. Y luego vamos a ver el altar de Elías, que es el que yo leí cuando empecé la predicación. Ya dije que era una tienda, ¿cierto? El tabernáculo constaba de 3 piezas, de 3 partes mejor. Contaba del atrio, que era ese. Luego, dentro de esa tiendita más chica, el atrio era todo lo que era el patio. Dentro de esa tiendita más chica había 2 divisiones. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba el altar del incienso. Pero el primer altar que tenía que topar el pueblo antes de entrar al tabernáculo, a la tiendita que usted ve allí, era el altar del sacrificio. Quiero que lo muestre, mi niño, por favor. ¿Se ve o no se ve? Sí, ahí está. Ese está allí eso está en Éxodo 31, habla del altar del sacrificio, y el altar del incienso está en Éxodo 27:1, ¿ya? En esas partes están. Y vamos a ver el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Este altar se encontraba al entrar al tabernáculo. Era el primer mueble que usted encontraba, lo que usted vio primero en el dibujo grande. Ahí usted entraba, el sacerdote entraba al patio y lo primero que encontraba se topaba con el altar del holocausto o también conocido como el altar del incienso, del sacrificio. Estaba construido de madera de acacia que representaba la humanidad de Cristo. Mira, Dios a Moisés le dijo, cuando él sube al monte y Dios le entrega la revelación del tabernáculo, le dijo, lo vas a hacer de esta manera, de estas medidas. O sea, había todo un plano que Dios tenía diseñado en los cielos para el pueblo de Israel, que era el tabernáculo. Dios se lo entrega a Moisés y Moisés, de esta forma, como Dios se lo había entregado con los planos celestiales, se lo transmite a aquellos que le ayudaron a construir y comienzan a construirlo. Usaron madera de acacia, que era una madera indestructible prácticamente, no se podía destruir. Y esa madera representaba la humanidad de Cristo. La medida de 5 codos de longitud, 2,29 metros, si lo traemos ahora. Y su altura de 3 codos, 1,37 metros. Era cuadrado porque esto representaba, hermanos amados, el evangelio de la misma forma para todos. Dios quiere que el evangelio sirva para Chile, para acá, Capri, donde estamos, pero de la misma forma Dios quiere que ese mismo evangelio, tal cual, sirva para Venezuela, ya que tenemos hermanas venezolanas, puro Caribe, pura sazón, ¿cierto? Y también para la China, para todas partes. Dios quiere que este evangelio sea predicado y que todos vengan al arrepentimiento. Así que era para todo. Estaba todo recubierto de bronce. Hasta no mucho tiempo atrás, y tengo que nombrar la parte que era porque no, la metalurgia, es que yo saben que usted me pego los mirnazos. La metalurgia decía que el cobre era mucho más duro para ablandar o para solidificar que el oro y la plata.
resistía más el fuego que el oro y la plata, el bronce. Por eso este altar estaba construido de bronce por dentro y afuera de madera de acacia, para que cuando presentaban el sacrificio, ese fuego que había no destruía el altar. Y las planchas de cobre lo protegían del color ardiente y prevenía que se quemara. Así Cristo pasó por el fuego de la ira de Dios y Él no fue destruido. Fue muerto, pero Él resucitó por ti y por mí. El sacrificio, todo lo que es el Antiguo Testamento. A algunos no les gusta el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento era la sombra de todo lo que había de venir. Todas las cosas que están en el tabernáculo son una representación de Cristo. Y este tabernáculo representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted no pasaba, si los sacerdotes no pasaban primero presentando el cordero, no podían entrar ni al lugar santo y menos al lugar santísimo. Solamente el sacrificio de Cristo hace que nosotros tengamos, hermano, libre entrada a la presencia de Dios. Es decir, sin sacrificio no hay remisión de pecados. Es increíble, pero tiene que haber derramamiento de sangre, y la sangre ya fue vertida por Cristo. O sea, a través de Él tenemos entrada a la presencia de Dios. Eran de bronce. ¿Por qué no estaba primero todo lo otro? Ni siquiera el lugar santísimo, que era la misma chequina, la misma presencia de Dios. Es porque si no pasas primero por el sacrificio de Cristo, si no aceptas en tu corazón el sacrificio de Cristo, no puede haber salvación. No había, mire, leí algo y me encantó y lo puse aquí. Porque era cómo era presentado el cordero ante ese altar. Dice que era el cordero que era traído al altar desde una hora muy temprano en la mañana. Se podía ver al israelita que había pecado caminando con su víctima viva hacia el altar del sacrificio. Recuerdan que el cordero era lo que usted presentaba por los pecados. Y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba el cordero por los pecados de todo el pueblo, y tenía libertad el pueblo, perdón de pecado hasta el otro año. Y en ese tiempo el israelita agarraba el cordero, lo echaba al hombro y lo traía. Era el cordero más bonito. Aquí agregan esto, dice que le decían, wow, y este cordero tan hermoso, porque era un cordero sin defecto, sin mancha de un año. Era lo mejor y era llevado. Y el israelita decía, sí, aunque mi familia quedó triste, pero lo traigo para que Dios perdone nuestros pecados. Dice que luego de haber traspasado esa puerta ancha se encuentra el atrio frente al altar. Un sacerdote se le acerca y le dice, ¿qué le pasa a usted? Le pregunta el sacerdote, el hombre tartamudea, yo he pecado y Dios debe castigarme. Sí, dice el sacerdote, porque el pecado merece castigo. Si ya había, dice, pero yo traigo, en vez de que Él me castigue a mí, traigo este corderito. Y Él le pregunta, ¿es verdad que el animal debe de morir? Así es, le dice el sacerdote. Porque sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de remisión de pecados. Hebreos 9:22. Figuras terrenales, realidades celestiales. Todo es un simbolismo de lo que Cristo, de lo que Dios ya había planificado para la remisión de pecados de toda la humanidad. Porque una vez entró el pecado al huerto por un hombre, pero también la palabra de Dios dice que por otro hombre entró la libertad. El primer Adán pecó, pero dice que el segundo triunfó. Y ese Adán, ese Cristo vino, hermanos amados, en forma de cordero, simbólicamente, porque después decir, ay, la pastora dijo que Jesús era un cordero. Simbólicamente vino para redimir nuestros pecados. Pero dice que así reconoce que usted es culpable y el cordero inocente. Muerto el cordero, usted queda libre e inocente tal como él era antes, pero tenía que morir el cordero. Ahora el israelita, miren, se tomaba un tremendo cuchillo
y se degollaba a la víctima inocente. Y dice: el pecador levanta su mano, entierra el cuchillo en el cuello del cordero, y entonces fluye la sangre y era recogida por un tazón por el sacerdote para ser manipulada fuera y dentro del santuario. Y es terrible ver la agonía del cordero desangrándose lentamente, y sin embargo, con un suspiro profundo y alzando un momento los ojos al cielo, el israelita siente como si una gran carga sale de sus hombros y es tomada esa carga llena el cordero. El cordero murió en lugar de él y le eran perdonados los pecados. Levítico 4. El libro de Isaías 53, 4, 5 y 6, 7 me dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Para llegar a Dios es necesario aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es solo a través de Él. Si no pasas por el primer ¿cuál nombre le dice Mayer? Si no pasas por el primer altar es imposible tener entrada a Dios. Debemos reconocer a Cristo en nuestras vidas. Debemos saber que Él es poderoso para limpiarnos de todo pecado. Él es poderoso para transformar vidas. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo, limpiando nuestras vidas, transformando nuestro ser. Y a veces, hermanos, pasamos nosotros como si fuese algo tan simple, pero la remisión de nuestras culpas tuvo que ser hecha por un hombre inocente, porque solo un hombre inocente podía pagar los pecados de todos los pecadores. No podía ser un hombre pecador sin un hombre sin mancha como lo fue Cristo. El primer altar, el altar del sacrificio, donde era presentada la víctima. Hermano amado, ¿cómo está tu altar del sacrificio? ¿Qué sacrificio estamos haciendo delante de Dios? Él ya lo hizo todo. Tenemos libre entrada al lugar. Dice que tenemos libre entrada, hermanos amados, a estar con nuestro Dios, a orar. Tenemos libertad. Pero ¿qué estamos haciendo? Si Él lo sacrificó todo, ¿qué estamos sacrificando nosotros por Él? ¿Qué estamos dejando en ese altar por nuestras culpas? Ya Él llevó la carga, ya Él quitó el velo, ya Él sacó la carga de nuestros hombros. No tomes carga que no te corresponde, porque Él es solo el que puede librar de toda carga que el hombre y la mujer trae. Luego vamos al altar del incienso. Pásala, Joaquito, porfa. Me gusta mucho este altar, me encanta. Ese altar estaba ubicado en el lugar santísimo. Tenía una característica muy especial, que estaba escondido de todos, menos de los sacerdotes. Donde estaba ese altar, estaba cerca los 12 panes de la propiciación, estaba el candelabro de oro, y luego, justo en esta parte, para que me entiendan, porque aquí había una cortina en el Antiguo Testamento que dividía el lugar santo del Santísimo, en este lugar se encontraba el altar del incienso. Igual era hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro. ¿Por qué acá el cobre y por qué allá el oro? Usted dice, porque era más resistente. Sí, esa era una de las razones. Pero allá estaba la humanidad de Cristo sacrificándose por nosotros. Y acá ya estaba todo Él en su deidad, porque el oro representa la deidad de Cristo. Era el mueble más alto de los tres del lugar santo. Medía 92 centímetros de alto y 46 tanto de largo como de ancho. Sobre el altar se quemaba el incienso todas las mañanas. Mire la Biblia en el libro de Levíticos.
me dice que nunca debía faltar el fuego sobre el altar. Este altar, el altar del incienso, representa nuestras oraciones. Este altar representa la intercesión primeramente de Cristo por su pueblo y representa la oración del pueblo de Dios cada día. Por eso nunca debe faltar el fuego sobre el altar. Nunca debe faltar la oración del hijo, de la hija de Dios, delante de su Dios. Hermano amado, todo lo podemos llevar a Cristo a través de la oración. Nuestra carga, nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra tristeza debe ser llevada a través de Cristo. El altar del incienso representaba las oraciones que deben ser constantes, deben ser permanentes, deben ser diarias. Dios le indicó a Moisés cuáles serían los ingredientes para producir una fragancia. Entraba el sacerdote con el incienso y eso producía una fragancia tan grande que llenaba el lugar de esa fragancia. Así también son nuestras oraciones. Ante Dios producen un olor tan agradable y ese olor llena primeramente el lugar donde estamos y también llega delante de Dios, porque cada oración llega como un perfume grato delante del Señor. Nadie podía preparar este incienso, solamente el sacerdote, y tal cual Dios se lo había dicho. Este altar tenía una particularidad: estaba escondido de todos menos de los sacerdotes, hecho de madera de acacia y cubierto de oro puro. Ya les dije que la madera de acacia era indestructible, ¿cierto? No se podía destruir. Representaba la perfecta hombría de Cristo, cubierto por oro, que representaba la deidad de Cristo. Recuerden que Cristo vino en forma humana, pero era 100% humano y 100% divino. Sintió hambre, sintió frío, pero si también vas ahí al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de esos tres íntimos que tenía, de sus apóstoles, y dice que su voz se comenzó a poner tan blanco que no había ninguna parte donde pudieran lavar ese vestido que fuera tan blanco como ese. Es decir, él era 100% humano y 100% divino. Vino a vivir como hombre para saber, hermano amado y hermana amada, sus debilidades. Por eso a él no le asusta cuando usted dice: hoy tengo esto. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Miren, la deidad, y representa la intercesión de Cristo continuamente por nosotros. Tenía 2 anillos. El número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Es decir, allá habla de Cristo y del Espíritu Santo. Cristo, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y si usted lo trae aquí, usted ora, llega a Dios a través de Cristo, pero el Espíritu Santo le enseña y le ayuda a orar. Dice que no sabemos pedir a lo mejor como Dios quiere, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos impronunciables. Es decir, a veces yo no tengo que orar. A veces se ha fijado que se ha tirado de rodillas y no tiene cómo orar, no sabe qué decir. Diga al Espíritu Santo: ora a través de mí. El Paracleto, como decía Nati delante cuando oraba, ese Paracleto está al lado nuestro para ayudarnos a orar, y a través de Cristo tenemos llegada a Dios. Solo el velo, había un velo, hermano, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué estaba ubicado ahí? Justito donde estaba el velo, antes del velo. Porque cuando Cristo muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. ¿Saben que ese velo era tan difícil de partir que una vez probaron con una yunta de bueyes para allá y para acá, tiraron y no pudieron? Pero sin embargo, cuando Cristo muere, ese velo se rasga de arriba hacia abajo. Y ahí dice el libro de Hebreos que tenemos nosotros entrada al lugar santísimo libremente para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. El altar del incienso representa nuestros oraciones, hermanos amados.
Sobre el altar del incienso se colocaban carbones encendidos. Y me gustó mucho esto, yo no lo sabía, lo supe hoy día cuando estudiaba, cuando buscaba y estaba ahí metida con la Biblia de estudio y todo. Era encendido todas las mañanas, eso sí lo sabía. Y todas las tardes, cuando el sumo sacerdote quemaba el incienso. Pero saben que el carbón con que se tenía que encender el altar del incienso tenía que ser sacado del altar del sacrificio. Si ofrecían otro fuego, recuerden a los hijos de Aarón. ¿Qué pasó? Dice que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos en el mismo instante. El carbón con que se preparaba el fuego era sacado del altar del sacrificio y se ponía aquí. Y ahí tenía que encenderse el fuego para poder ofrecer el incienso. Todo comienza en la cruz y todo termina en la cruz. No hay otro. No hay otro intermediario. Solo Cristo comienza en la cruz y termina en la cruz todo, hermano amado. Y usted puede buscar, si estudia, puede buscar cuánto hombre se le ocurre y cuánta mujer se le ocurra. Todos esos hombres tienen una tumba y esa tumba está con sus cadáveres dentro, con los huesos, ya debe quedar el polvo. Pero si usted va a la tumba de Cristo, está vacía. Es decir, solamente a través de Él. El Salmo 141, 2 y Apocalipsis 5, 8, 3 y 4 explica muy detalladamente lo que representaba el altar del incienso. El fuego que se tomaba debía ser tomado del altar del holocausto. No podía usarse. Todo comienza en la cruz y termina en la cruz. Tenemos estos dos altares. El altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo. El altar del incienso, que representaba las oraciones, ¿cierto? El sumo sacerdote entraba, el sumo sacerdote tenía que estar, nunca podía apagarse. En la mañana y en la tarde tenía que ser encendido ese fuego. Y subía un olor tan fragante al cielo. Así suben nuestras oraciones delante del Padre. Así sube nuestra adoración delante de Él. Ahora vamos al último. Y vamos a hablar de este altar. Y te voy a mostrar y te voy a hablar un poquito qué ocurría. Y aquí yo sé que se van a reír porque me cuesta pronunciar esta palabra. Después el hermano Loni decía, ¡ay, la pastora! ¿Qué pasaba en el contexto? ¿Lo dije bien? ¿Dónde se da este texto? ¿Lo dije bien? Oye, si digo teto y digo conteto. Por eso me celebro que lo diga bien. Entonces vamos a ver en el contexto que se da este texto. Primera de Reyes 18:30. Y me habla de Elías. Yo amo a Elías. Si hay uno de los profetas que a mí me fascina en la Biblia, es Elías. Luego sigue el rey David, que me fascina el rey David. Yo cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer, Señor, muéstrame a David. Además que dicen que era guapo, rubio, de ojos azules. No me lo voy a perder, hermana. Ay, yo sé que ustedes no. Ay, ¿cómo dice eso la pastora? Bueno, yo quiero conocerlo. Era muy guapo Elías. O sea, perdón. Era muy guapo David. Yo pedí un David. Me llegó un moreno. Me equivoqué en una parte de la oración. No. Lo pedí rubio, el Señor entendió moreno. No. Sí, mi moreno igual está guapo. Ya. Tenemos a que Israel estaba siendo gobernado por Acab. Acab era un rey perverso y malvado. Pero si Acab era perverso y malvado, la mujer que él tenía era Jezabel, que era peor. Y era sacerdotisa esta mujer. Era una mujer que la llevaba. Yo no sé, la otra vez estudié sobre Jezabel. Y decía Jezabel, yo sé que aquí no hay ninguna mujer así. Las características de Jezabel era que mandaba al marido. Yo sé que aquí no hay ni una. Otra característica, que el pobre marido, Jezabel hablaba y el marido no tenía voz ni voto. O sea, lo que decía Jezabel se tenía que hacer. De un carácter duro, fuerte, malhumorada. Yo sé que no hay ninguna Jezabel, porque aquí son todas santas, tiernas, amorosas, ¿cierto? Amén. Al menos uno dijo amén. Bienvenido, hermana
Marcela, no te voy a decir el chisteo a la Feli que está hablando de Jesús. No, mentira. Y habían pasado 3 años y 6 meses, donde, por esto me gusta a mí Elías. Elías dijo, no va a llover. Hasta que yo diga, no va a llover. No va a llover sobre esta nación pagana, sobre esta nación idólatra, hasta que yo vuelva a decir que llueva. Habían pasado 3 años y 6 meses sin lluvia. En todo ese tiempo, Elías había estado siendo alimentado por los cuervos, se le había secado el arroyo, había ido a visitar una viuda, Dios había hecho un milagro para esa viuda, no faltaba el aceite, no faltaba la harina. Pero luego él se encuentra con un hombre que le dice, hey, ¿tú dónde estabas, Elías? Te andábamos buscando. Elías dice, bueno, aquí estoy. Anda a decirle al rey que estoy acá, le dijo. No puedo ir porque si yo voy me van a matar. Muy bien, le dijo Elías, me voy a citar a todos esos profetitas que dicen que su Dios Baal hace milagros. Baal estaba a cargo de todo lo que era, hermanos, la lluvia, del clima. Por eso el hecho de que Baal no hiciera llover y que Baal no hiciera nada era un tema para el rey acá. Le dijo, tráemelo a todos al monte Carmelo y vamos a probar que el Dios que conteste por fuego, ese será mi Dios. Y a mí me encanta esta parte y no he tenido mucho la personalidad para hacerlo, pero no me da. Y comienzan a venir los sacerdotes, comienzan a venir Elías solo contra todos esos profetas de Baal, los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, estaban ahí. Y comenzaron a todo el día ellos gritaban. Yo no sé si ustedes vieron ese comercial que era de mi tiempo, la pastora Gloria debe acordarse, porque también es de mi tiempo. Lo que la gotita pega, nada lo despega. Ya. Ahí salían unos monos saltando y unos monos haciendo así. Así mismo hacían los profetas. Me da la mitad, pero no me da lo que sí. Y se cortaban las venas y chorreaba la sangre porque ellos querían porque Elías había dicho, muy bien, el primero que haga descender fuego del cielo sobre el altar, este será mi Dios. Y ellos, los profetas, arreglaron todo, pusieron todo ahí y comenzaron, dice la Biblia, que sacudían, zapateaban, y en el término hebreo. Y usted aquí me puede cuestionar, pero Elías era tan bueno para echar la talla que Elías decía, a lo mejor su Dios tiene colitis. Sí lo decía. Y está en el baño y no puede salir del baño, por eso no viene a responder. Y parece que sí tenía. Porque nunca respondió por fuego. Nunca vino fuego ni consumió el altar. Y aquí, hermanos amados, esto es la clave de toda la predicación. Si usted me entiende esto, usted entendió todo. Si usted esto que yo le voy a hablar toca su corazón, es decir, que el Espíritu Santo está ministrando. Y Elías dice que luego que se cansaron de tanto alborotarse, pero porque el Dios que gobernaba supuestamente el clima no había resuelto nada. Muy bien, dijo Elías, acérquense, porque ahora me toca a mí, dijo Elías. El altar es sinónimo de consagración, de dedicación, de honra y de reconocimiento de que Dios merece la adoración y que Él está en control de todo. Y comienza Elías. Él había retado a los profetas de Baal, a los profetas de Acero, a un encuentro espiritual para determinar quién es Dios. ¿Se da cuenta el peso que eso tiene en el mundo espiritual? Es como nos contaba un misionero, contaba que habían ido a todos los curanderos en la tribu y el niño seguía agonizando. Su hijo, el hijo del jefe, estaba a punto de morir. Ya habían ido a todos los curanderos, a todos los que hacían todos los machitunes habido y por haber, y ni uno había curado al niño. Y entonces el jefe dijo, tráigame. Nunca había dejado que el misionero predicara. El misionero estaba allí
en una parte reclutado, no que no lo dejaba la tribu, el jefe de la tribu. Pero yo sé que ese misionero, mientras estaba reclutado, estaba orando. Y le dijo: tráiganme a ese misionero, y si sana a mi niño, vamos a creer. Eso, hermano, es, amado, decirle al infierno, decirle al reino espiritual que yo voy a hacer un desafío porque creo al Dios que sirvo. ¿Cuánto desafío estamos haciéndole al mundo que está perdido en pecado? A la gente que está sin ninguna razón de vivir, diciéndole: ven a mi Dios, porque sé que mi Dios va a suplir todas tus necesidades. No lo decimos a veces porque decimos: no, es que si no lo hace, no es que si Dios falla y no sana al bebé, es que si Dios no lo hace, hermano, entonces no creemos. Es que no, es que a veces no lo quiere hacer Dios, pero Dios nos manda a creer. Dios nos manda a creer. Y comienza Elías, y lo primero que hace Elías es arreglar el altar que estaba arruinado. No podemos hacer nada si primero no arreglamos nuestro altar que está arruinado. ¿Saben cuál es el altar en este tiempo? El altar en nuestro tiempo, en este tiempo, es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro altar? Está arruinado. ¿Saben por qué estaba arruinado? Se encontraba arruinado como un símbolo de una vida espiritual que ya no tenían con Dios. ¿Por qué se arruina el altar? Primero, el pueblo de Israel descuidó la conexión con Dios, sabiendo, y tenían ahí, hermano amado, que solo a Dios debían servir, a ningún otro Dios. Sin embargo, se habían olvidado, porque el rey que los gobernaba era un hombre que no temía a Dios, menos su mujer. Pero el pueblo se contagió y había olvidado el altar de Jehová. Ahora te pregunto, ¿qué cosa nos contagia a nosotros que hemos olvidado por esa cosa al Dios que servimos? Tenemos un presidente, y no me quiero meter en nada, que no cree en Dios, ateo prácticamente, comunista, y no voy a hablar de gobierno, no voy a hablar aquí de para qué lado tienes que irse. Pero el hecho de que tengamos un gobierno que no crea al Dios que servimos no significa que no vamos a hacer nada por Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Lo que más le interesó hablar del aborto. El pueblo se había olvidado de Dios. Había olvidado el altar por la idolatría. La idolatría es el peor pecado ante Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. No tenemos, ¿saben cuál es la idolatría? Cuando algo ocupa el lugar de Dios en tu vida. Y a veces no tenemos santos ni nada, pero sin embargo hay idolatrías en nuestro corazón tan arraigadas que nosotros no queremos soltar. Entre eso están nuestros hijos, nuestros nietos. Que hay abuelas que no vienen a la iglesia por cuidar nietos. Está el dinero, el rey, el dios Mamón de este siglo. Pero se habían olvidado, habían descuidado el altar. ¿Saben, iglesia amada, que todo Israel sabía que había habido alguna vez comunión con Él? Que habían tenido alguna vez comunión con Él. Dios no se olvida nunca de la comunión que Él tiene con nosotros, nunca. Pero nosotros siempre y varias veces nos olvidamos que tenemos comunión con Él. El dar por hecho que Él está. Damos por hecho que Dios está. Porque Él dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces damos por hecho que Dios está. Y como Él está, damos por hecho que yo no tengo que hacer nada para cuidar mi altar. Y descuidamos. El tener pecados no confesados en nosotros nos hace arruinar el altar para nuestro Dios. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado
pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Tienes algo en tu vida que no puedes dejar ni soltar? Confiésalo a Dios. Si necesitas ayuda, acércate a un pastor, acércate a alguien maduro espiritualmente que te pueda ayudar. Y Elías llamó a todo el pueblo y les dijo: acercaos a mí. Elías representaba al hombre de Dios en ese tiempo, y ahí en ese texto representa a Dios. Acercaos a mí, llamó a todos los que estaban ahí, y conociendo a Elías también, yo creo que a los profetas de Baal: ¡ey, acérquense a mí!, le dijo al pueblo. Acérquense, hermanos amados. No podemos reconstruir el altar que está arruinado en nuestras vidas si primero no nos acercamos a tener comunión con Dios. Nada se puede arreglar humanamente, nada podemos arreglar. Es cuando usted tiene un maestro chasquilla y le pone un parche en una cosa y le deja ahí, ya es para mientras, ese para mientras a veces es para siempre. Y así pensamos que con Dios podemos andar pongando un clavito allí y se nos despega de acá y ponemos otro clavito acá. No, dice que toda nuestra vida debe ser, hermanos amados, de estar expuesta delante de Dios. Debemos acercarnos, que Dios arregle todo, que Dios reconstruya nuevamente nuestro altar. La única forma que el fuego de Dios pueda descender es que el altar de nuestro corazón pueda ver en nuestra vida, pueda estar realmente ordenado para Dios. Y lo primero es recibir a Cristo en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Miren, la primera forma, yo busqué cómo limpiaban los altares en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenían que hacer era sacar la ceniza. Yo no sé, aquí muchos usan la combustión lenta, acá en el sur se usa mucho la estufa. Cuando tiene la ceniza es buena, hay que dejar un poquito. Cuando tiene mucha ceniza, usted no va a ir a echar leña a la combustión que está así alta de ceniza. Tiene que sacar la ceniza. ¿Qué representa la ceniza? Representa todo nuestro pasado. La ceniza representa que un día hubo fuego ardiendo, pero se apagó. La ceniza representa que un día hubo algo allí en nuestro corazón que ardió, pero se apagó. Tiene que sacar el pasado de su vida para poder volver y ser en la hora del Señor. ¿Cuántos se culpan por el ayer y el ayer ya pasó? Tenemos que pedir perdón y continuar. Dejar que el Señor saque la ceniza de nuestro corazón. El recuerdo que algunos dicen: oh, yo era tan usada, yo era tan usado por Dios. Oh, si usted, pastora, me hubiera visto antes, es que me pilló en mal tiempo, pastora, porque yo antes, wow, el Señor me usaba de una forma tan poderosa. Todavía no empezaba a orar cuando ya comenzaba a hablar en lenguas. Ponía manos y Dios allí usaba mi vida para sanar. ¿Y qué le pasó ahora? Me queda el recuerdo de la ceniza está en mi altar, porque un día hubo fuego de Dios, pero Dios te dice el día de hoy que debes sacar la ceniza, todo lo que de tu pasado, y comenzar a hacer y ordenar la leña nuevamente. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Elías, si hubiese sido así, hermanos, y Elías se hubiera acercado y hubiera dicho: aquí hubo un altar, hubiera dicho Elías: vengan para acá, voy a despedazar el buey y lo voy a poner encima. No, tuvo que arreglar, tuvo que reconstruir el altar que estaba arruinado. Mientras no reconstruyas el altar arruinado de tu corazón, no va a haber fuego del cielo. Mientras no saques la ceniza, saques todo lo que es pasado de tu corazón. Deja de vivir el pasado. Deja de vivir que un día lo hiciste maravillosamente y que ahora nada te resulta. Es tiempo de soltar tu pasado. Es ahora, dice el Señor. Lo que ya fue, dice el Espíritu. Es ahora, tal cual. Ahora, no sigas viviendo de lo que fue y de lo que pudo haber sido, porque lo que pudo haber sido ya no fue. Es ahora. Aleluya. Es tiempo. Vayan poniéndose en pie, iglesia.
puso el buey. Y ahora el pastor te va a dar risa esta pregunta. ¿Cuál es el buey que tienes que sacrificar y llevarlo delante del altar? Delante me acompañaba de una predicación más o menos buscando algo relacionado. Decía que se me puede decir en esto. Y hablaba que a veces debemos sacrificar el altar del sueño, que hay que ir a la teología del palo, hermano. Que abrazamos la almohada. Y decía que el sacerdote, una de las características del sacerdote para encender el fuego, que se levantaba de madrugada. Ay, dije yo, padre. Se levantaba de madrugada a revisar el altar. Todos los días debemos revisar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué ceniza queda de ayer que tengo que sacar para volver a encender? ¿Cuál es el buey que tienes que sacrificar? Dice que luego que él arregló el altar que estaba arruinado, volvió a orar, que todos sepan, dijo, que hay Dios en Israel. Además, como él era tan patudo, llegó y dijo, échenle tinajas de agua, 7 tinajas de agua. Hagan una zanja alrededor para que el agua quede ahí acumulada también. Y voy a orar. Y el Dios que se manifieste por fuego, ese es Dios. Dice que apenas termina de orar, que todos vean que hay Dios en Israel. Viene fuego del cielo, consume el altar, consume el holocausto del altar, y dice que aún la zanja que había con agua, la lave toda y queda seco. Hoy reconocieron que aún hay Dios en Israel, que aún hay Dios acá en UNG, que aún hay Dios en Chile, que aún hay Dios en nuestra vida, que quiere consumir el holocausto. Así es, Señor. Oh, ¿cómo está tu altar, mujer? ¿Cómo está tu altar, varón? La única forma de arreglar el altar es acercarte a Dios. A lo mejor has dicho, ¿cómo puedo hacerlo? He cometido tantos errores. Mi Dios es un Dios de misericordia. Mi Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevas fuerzas. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Dejo abierto, valga la redundancia, el altar. Si sientes que tu corazón, que tu altar está en ruinas, que tiene que haber cosas que Dios aún sacar, que tienes que sacrificar cosas, te invito a pasar acá adelante. Todo lo que Dios quiere hacer es para nuestro bien. Todo lo que Dios quiere hacer es para reconstruir el altar. Israel sabía que el altar estaba arruinado, pero se habían olvidado tanto que no les importaba porque estaban ocupados en su idolatría. A veces tú sabes que tu altar está arruinado, pero no te interesa porque estás ocupada y ocupado en lo que te crees que es importante. Es tiempo de edificar altares arruinados. Es tiempo de reconstruir nuevamente. Es tiempo de comenzar a decirle al Señor que saque la ceniza que han impedido volver a encender el altar, porque nos quedamos que un día fuimos usada, que un día fuiste usado. Sí, eso está escrito allá, porque a Dios no se le va una, pero Dios es el eterno presente, es en el ahora, es hoy cuando Dios quiere que tú vuelvas a reconstruir tu altar para Dios. Quiero que comiencen a orar. Los que quedaron allí en sus asientos, quiero que comiencen a orar. Aún si alguien quiere, puede pasar aquí adelante. Y si ahora alguien no quiere pasar, me puede levantar su mano y vamos a orar por él. Espíritu de Dios, amado Espíritu, necesito que pongas una alabanza, no tan fuerte, Joaquito, pero ¿sabes la que quiero? Te voy a poner en aprieto. No me acuerdo cómo se llama, pero Jehová se manifestará.
Vamos a empezar a orar. Quiero que ore. Voy a pedir a mi esposo si me ayuda a estar atento ahí igual. Dígale al Señor qué ceniza es la que tiene que quitar. Dígale al Señor qué es lo que tiene que Él traer respuesta a su vida hoy. Dígale que reconstruya el altar que se arruinó por algo. Espíritu Santo, cuando la coloquen la ponen no tan fuerte, mi niño. Necesito ministrar. Espíritu de Dios, amado Espíritu, amado Espíritu Santo. Dice que dejes de pensar. Oh bendito Espíritu Santo. El Señor siempre edifica, siempre edifica. Cuando tú dejas que Él edifique, Él lo hace, Espíritu Santo. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo Aleluya.
escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Desciende desde el cielo.